Buenos días, estamos en una nueva edición de Feng Shui Radio. Hoy tenemos al maestro Luyan, David Luyan. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo diferente, ¿no? Siempre hablamos de Feng Shui, de medicina china. La medicina habla de bioquímica y no habla de bioelectricidad o biocomunicación. Yo sé que a vos te gusta este tema y me gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que estuviste haciendo en todo lo que es la comunicación entre células o la comunicación en el cuerpo a través de ondas. Buenos días, Alex. Un gusto estar contigo otra vez aquí en Feng Shui Radio. Sí, estoy trabajando en un libro sobre la biocomunicación. Es una cosa curiosa porque hemos ahí estado avanzando en los últimos años mucho en todas las áreas del conocimiento gracias a las ondas, como por ejemplo un móvil. Los móviles usan frecuencias de onda para comunicarse y eso nos ha cambiado la vida. El internet también usa frecuencias de onda y nos ha cambiado la vida. Casi todas las ciencias han avanzado muchísimo gracias a la introducción de la frecuencia de onda. Sin embargo, la medicina actual, si la repasamos, en cierto modo estamos igual que los romanos hace mucho tiempo, que Paracelso es el posterior, que todos estos médicos antiguos que solamente estudiaron anatomía. Entonces, se han avanzado muchas cosas, pero no tanto en medicina. Y yo creo que una de las cosas del futuro que necesitamos implementar para la medicina del futuro es el entendimiento de cómo funciona nuestro cuerpo internamente con comunicación a través de frecuencias de ondas. Es decir, las células usan móviles para comunicarse entre ellas. Una vez hace tiempo, hace bastante tiempo, estaba delante de un médico y él me daba una explicación que era bastante interesante, ¿no? Él decía, si se rompe una batería, ¿okay? Y falta agua en la batería, hay que ponerle agua, hay que ponerle un químico, ¿okay? Sí. Pero si el cable no está bien, por más que le pongas el químico, no se va adelante. Y una observación que hacía, que creo que está bastante en línea con lo que vos estás hablando, es que la medicina tradicional nunca mira los cables, sino que va con principios activos y trata de activar. Pero ¿qué pasa cuando el cable está roto? Entonces, una de las cosas que decía es que la medicina tradicional, no china, pero bueno, lo que nosotros tenemos acá en Occidente, es que nos vamos a encontrar bastante seguido que el médico va y corta, ¿no? Los cirujanos o los médicos tradicionales, lo que no arreglan con pastillas, van y cortan pedacitos del cuerpo. Entonces, cuando hay que cortar un nervio, están muy contentos, no les importa. Y él lo que le decía es que a través de los nervios es la idea de él, ¿no? Pueden pasar por muchos lugares, es donde pasan estas ondas, ¿no? Que los nervios son canales de comunicación, donde las ondas se van moviendo. Más allá de que pueden pasar por otro lado, dado que esto es un campo que todavía no está tan investigado y no se hizo una profundización sobre este tema. Se sabe que se comunican, pero no se sabe muy bien cómo. Pero una de las virtudes y defectos de nuestra ciencia es que lo hemos basado todo en la observación. Entonces, claro, las frecuencias de ondas no se pueden observar. Al menos con los instrumentos que tenemos hoy. Claro, los instrumentos actuales. Con un microscopio no se puede observar. Y hemos que construir la medicina más o menos moderna a través de la observación de los microscopios. Si dos personas están hablando entre ellas con un móvil, por mucho que tú pongas ahí microscopios, no vas a ver las ondas. Ves a las dos personas con la mano en la oreja y no entiendes qué está pasando. Pero parece que es imposible que no exista esta comunicación. Simplemente si nos fijamos en lo que tú estabas diciendo de la química, dos comunicaciones neuroquímicas, es decir, el neurotransmisor, una célula abre, envía un químico al líquido extracelular y por ahí te pasea muy despacito hasta que llega a la otra célula, se abre. Todo eso es cierto que funciona, pero es enormemente lento. No puedes coordinar la complejidad de todo un ser humano con un proceso químico tan lento. Eso es un añadido. Y otra cuestión, aunque entre un químico entra a una célula y ese químico, ¿qué contiene dentro? Contiene información. Esa información sigue siendo frecuencia de onda. O sea, una molécula cerrada tiene en su interior frecuencia de onda. Y esto es lo que nos ha dicho la mecánica cuántica. Entre Mark Planck y Einstein pusieron la palabra quantum. Quantum significa un paquete de materia en cuyo interior hay frecuencias de ondas. Que Einstein dijo que incluso la luz es un paquete, es una dualidad entre onda y frecuencia. Entonces parece que tenemos que avanzar en ese sentido. O sea, aunque no la veamos, hay frecuencias, hay comunicaciones entre ellas. Y lo que tú decías, lo que yo estoy haciendo en mi libro es investigar usando la lógica y la observación indirecta. No podemos observar directamente las ondas. Los cableados del cuerpo que tú proponías, claro, tenemos el flujo sanguíneo
claro, por ahí tiene que estar la frecuencia de onda, pero es una vía muy densa. Hay demasiadas, los glóbulos rojos que cargan un montón de nutrientes, oxígenos. Y luego está el misterio, que sigue siendo un misterio, del sistema linfático. Las vías linfáticas no se sabe para qué existen, en cierto modo. Porque tienen el 90 y casi 99%, 95% es solamente agua y algunos minerales, ¿no? Al principio se pensó que, bueno, si es todo agua, la célula, cuando necesita agua, se la lleva el sistema linfático. Sin embargo, no es así. Cuando una célula quiere agua, se lo sigue llevando el flujo sanguíneo. Entonces, ¿para qué sirve el sistema linfático? Hay ciertas cosas que han descubierto, pero yo me he leído varios libros del sistema linfático y sigue, en cierto modo, siendo un misterio. La explicación es que el sistema linfático, al ser una vía relativamente limpia, es perfecta para tirar ondas. Entonces, ese es el cableado del cuerpo. Cuando un órgano, una célula quiere comunicarse con otro, una parte va al sistema linfático y por ahí corretea como si fuera el cableado de una ciudad para producir el internet, ¿no? Luego ya llega una célula y es como una antena y de ahí puede soltar mejor al aire. Pero necesita ese cableado para asegurar que la frecuencia de onda vale. Entonces tenemos el flujo sanguíneo, que será el sistema linfático, que es como prioridad que sea eso. Luego otro cableado muy interesante es la fascia. La fascia. La fascia. Tenemos también el intersticio, que se ha puesto de moda un poco últimamente, y las meninges en el cerebro. Pero la fascia es interesante porque es el único cableado que tenemos en el cuerpo que se mueve, que está cambiando. Entonces eso significa que aparte de ser un conductor de frecuencias de onda, también es posible que sea un productor. Porque si tú coges una trompeta y estás tocando y la forma de la trompeta cambia, se hace más ancha, por ejemplo, entonces ya estás cambiando los sonidos. Y la fascia está en constante movimiento, incluso hasta cuando dormimos. Pero sobre todo cuando nos movemos. Es decir, existe una frecuencia de ondas, una música en nuestro interior relativa al movimiento que hacemos. Y de ahí se puede observar mucho la salud. Una persona que se mueve armónicamente, solamente con verla moverse, ya puedes asegurar que su salud es más o menos estable. Una persona que se mueve de manera torpe, ya dices, o está enferma o se va a enfermar pronto. La dinámica de movimiento muscular y corporal ya nos está indicando qué música tiene cada persona dentro. Eso se muestra muy interesante es el comunicado interno entre las células. Claro. Es un poco... Entonces, cuando una persona tiene un cierto tipo de movimiento, indica que la persona no está muy bien y que está cerca de enfermarse o que está enferma. ¿Se pueden, según lo que vos estudiaste, se pueden identificar ciertos gestos o ciertos movimientos a ciertos tipos de enfermedades? Claro, hay algunas que son muy claras, como un Parkinson, las muy fuertes son muy claras. La gente de Parkinson tiene un baile y aparte el músculo está rígido. Solo con ver caminar tú puedes decir esa persona tiene Parkinson. Una hemiplegia o un stroke, eso también tiene una forma peculiar de mover el brazo. Las enfermedades que claramente las que son neuromotoras es muy fácil identificar por el músculo. Otras no, la diabetes habría que investigar. Es posible que sí, pero todavía no hemos profundizado en la investigación del movimiento y la enfermedad. Pero probablemente sí. Entonces ahí, claro, ahí tenemos diagnóstico, pero también todo este modelo de biocomunicación es para buscar formas de curación. ¿Cómo hacer para que una persona que tiene una enfermedad se recupere? Tradicionalmente, medicina tradicional china, la ayurveda, todos estos, aparte de las hierbas, de la acupuntura, todo eso, aparte siempre les daban a los pacientes movimiento. Qigong, ¿no? Qigong, yoga. O sea, básicamente en India cada paciente que tenía un problema, aparte de la dieta y a lo mejor alguna hierba que le daban, siempre le mandaban yoga. Y eso tiene sentido, lo estamos empezando a entender ahora, ¿no? Entonces, si tú empiezas a moverte de manera armónica y correcta, la enfermedad también mejora. Es otra forma de curación que siempre han usado y que lo entendemos ahora por estos... Bueno, hay un ejemplo que es muy, muy práctico, ¿no? Que es en la forma en la que uno habla y las palabras que usa o cómo las articula, y la cantidad de palabras da una idea de cómo piensa la persona. Si queremos cambiar cómo piensa, tenemos que educarla a hablar un poco mejor. Y eso fue es otra forma de movimiento, que es el movimiento vocal, verbal, pero también expresa mucho. Solo con escuchar a alguien, sobre todo en Asia, las personas calmadas ya te indica que es un maestro.
Ujú. Nosotros aquí, una persona cuando está O que estresada... recién se despierta. Bueno, a lo mejor todos cuando nos despertamos somos un poco maestros. Claro, sí. Nuestro cuerpo ha estado produciendo inteligencia. Claro. O dejamos de ser maestros cuando empezamos a movernos durante el día. Cuando ya llega el estrés y se nos rompe esa inteligencia. Sí, ese movimiento, ya sea físico o sea verbal, mental también, como tus pensamientos están sintonizando, la dinámica del pensamiento, cómo fluye. El movimiento es inteligencia y la inteligencia es salud. Ujú. Eso es una de las cosas que nos desprende todo este estudio. Ujú. Bueno, contame un poco. Escribiste un libro, estás escribiendo un libro Sí, sobre... estoy en ello y la idea es, como creo que estamos descubriendo bastantes cosas, es llegar a hacer una universidad casi, que sería como la primera en el mundo, online, Ujú. sobre este tipo de investigación. Ujú. Porque estamos empezando, entonces queda mucho por hacer. Ojalá encontremos gente que le apasione esto y nos puedan ayudar de distintas formas. Ujú. Entonces ese es el proyecto que, como digo, es el futuro de la medicina. Y ahora ya están admitiendo ciertas ramas de la medicina lo que se llama radiación. Ujú. Como por ejemplo el famoso ATP, la molécula ATP, Ujú. que se han encontrado sobre todo en la mitocondria y muchas de ellas, donde ya la ciencia actual admite que esa debe ser la energía de la célula. La energía de la El célula. ATP tiene 3 moléculas de fosfato Ujú. y una de esas moléculas de fosfato se ha visto que explota. Ujú. Entonces al explotar libera mucha radiación, que se llama radiación, que son frecuencias de onda. Son frecuencias de onda, sí. Lo puedes llamar como sea, pero Ujú. entonces, como no podemos saber de esa radiación qué es, Ujú. pero no existe ninguna frecuencia de onda que no sea inteligente. Ujú. O sea, nosotros solamente vemos una explosión, pero eso no es caos, no puede funcionar el cuerpo con caos. No es meramente energía como si fuera electricidad, que lo pones y la electricidad tiene una fuerza motriz para mover cosas. Eso tiene que tener una inteligencia, aunque nosotros no podamos verlo. Bueno, hubo, ahora pensándolo un poco, hubo una rama de la medicina que hace años hizo experimentos sobre esto. Entonces, que está vinculada a lo que se llama radiónica. Y en Europa hubo algunos médicos o personas que investigaban, no sé si todos son médicos, pero que ellos podían medir la frecuencia de onda de una enfermedad y para curarla daban la frecuencia de onda invertida. Por ejemplo, si vos tenías 32xxx, te daban menos 32. Y había manuales sobre esto, entonces era interesante porque yo me acuerdo que en Londres había una escuela que hacían un poco esto y habían construido una serie de aparatos para medir esta onda. Sí, yo creo que es una idea antigua del ser humano y se han intentado muchas veces. Ujú. El problema es que el cuerpo no es tonto, es decir, sabe defenderse perfectamente ante Del ser humano. Del ser humano. Joder, si no fuera a un sistema que podemos llamar a lo mejor de inmunológico, de defensa, contra frecuencias de ondas, entonces sería un caos tremendo porque nos están cruzando frecuencias de onda constantemente. Sí. Cuando tú escuchas música con el sonido de un coche, cruzan por tu cuerpo y las células captan esa. Entonces no pueden alterarse tan fácilmente. Hay una cosa que llamo yo en el libro las confirmaciones. Para que una célula o para que un órgano tome una reacción, o sea, alcance un umbral de acción, necesita aumentar muchas confirmaciones. Es decir, la información te llega de una vía y eso es una confirmación, pero te tiene que llegar de otra, de otra, de otra. Cuando tú llegas a lo mejor, qué sé yo, a 3.000 confirmaciones, entonces ya dices, esto debe ser verdad. Entonces ahí es cuando el cuerpo se defiende. Un solo mensaje no puede cambiar el cuerpo, claro. Entonces los intentos que se han hecho están bien, pero necesitarías o más inteligencia o mucho más constancia para poder que el cuerpo reaccione, aumentar estas confirmaciones. Pero sí, esa es una de las investigaciones que tenemos que seguir trabajando en ellas. ¿Y cómo estás desarrollando las investigaciones? Bueno, a partir de los estudios que ya se han hecho, intentando idear cómo sería, de manera casi usando la lógica, como se estudiaba en la antigua Grecia, ¿no? Porque no tenemos aparatos de precisión tan exactos para poder medir eso. Entonces es eso, como la tecnología que ya funciona y con la mecánica cuántica que ayuda mucho, las ideas que nos han aportado, a partir de ahí trazando modelos que no podemos decir que sean ciencia observable, pero son probabilidades lógicas. Claro. Que sin eso no podría funcionar el cuerpo. Yo me acuerdo que vos hacías acupuntura con electricidad, electroacupuntura. Sí, la electricidad aplicada en el cuerpo es caos, es romper.
Entonces, tú tienes, como en una ciudad, a lo mejor todo el mundo está hablando por el móvil y ese movimiento es el que mueve la ciudad actualmente. Entonces, en un momento dado, tú apagas todas las conexiones de los móviles y tienes un caos en la ciudad. Entonces, haces como un reset. Entonces, si uno tiene ciática, le pones una aguja, es un nervio ciático, le pones electricidad, ¿y qué pasa ahí? Lo que está pasando es el caos durante un tiempo. Pero como decía antes, el cuerpo no va a reaccionar por un simple caos y volverse loco, sino que hace una especie de pausa y cuando ya quitas la electricidad, la apagas la máquina, en el nervio ciático, el ejemplo que has puesto tú, entonces ahí tienen que volver las ondas otra vez a funcionar. Entonces de alguna forma es una limpieza. Haces en un breve periodo una limpieza de las frecuencias de ondas de la zona. Pero estás limpiando las frecuencias de onda que producen dolor también. Sí, también. Sí. Okay. Entonces una forma de reordenar es sacar la frecuencia que produce dolor o la inflamación. La inflamación es una... por ejemplo, ¿no? Porque me notó un poco esta idea en tanto estábamos hablando, ¿no? Que era... Entonces, si a un cierto punto el hecho de poner un caos en el cuerpo hace que las ondas que a lo mejor producen un cierto tipo de inflamación se despierta, se puedan dispersar o se puedan perder, ¿ok? Esa ya sería una forma de curar. El problema es que no sabemos cómo comunican. Sí. O sea, hay una forma esencial que tenemos que pensar, es que el cuerpo tiene memoria. Esto lo sabemos de hace tiempo. Quizás lo más evidente es el sistema inmunológico. Sí. Si tú te tomas una manzana podrida con 5 años, tú tienes una defensa sobre esas bacterias toda la vida. O sea, obviamente hay una memoria. Y también una memoria cognitiva. O sea, podemos nosotros recordar cosas como entidad más global. Pero ¿cómo el cuerpo es capaz de sostener memoria? La única forma es a través de estas frecuencias de ondas, haciendo un circuito cerrado. La memoria solo se puede sostener con circuito cerrado. Entonces imaginemos una serie de células, a lo mejor lo que habíamos dicho antes, la molécula de ATP, donde una dispara una serie de información, una frecuencia de onda, un mensaje. La otra tiene que recibirlo. Y entonces son repetidores. Una lo recibe y lo vuelve a soltar. Y así, a lo mejor digamos un circuito, pone 5, que sería poco, pero bueno, 5 moléculas de ATP rodando entre ellas, sosteniendo en un circuito cerrado una información. ¿La sostiene durante cuánto tiempo? Pues depende de nosotros. Tú tienes que darle a eso energía para que lo sostenga durante años o para que la pierda. Pero la memoria necesita ese circuito cerrado de frecuencia de onda. Un dolor es también una memoria. Entonces hay una serie de células o de ATP rodando, manteniendo ese dolor en un circuito cerrado. Si tú le metes un aparato de electricidad, está rompiendo un poco todo ese circuito cerrado de memoria. Entonces es posible, depende de quién sostenga, porque si lo sostiene emocionalmente el paciente, el dolor vuelve. Pero si es muy localizado y el paciente hace un trabajo también emocional y no repite ese recuerdo, entonces intencionalmente no le pone memoria a todo eso, es posible que sí, que la electricidad genere un caos en ese circuito de memoria y lo rompa. Pero si el cuerpo, estoy de acuerdo con esto, pero si el cuerpo lo que hace es mandar un dolor como señal para decir algo no va, hay que cambiar, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de enfermedades es solo el cuerpo que dice no, está yendo en la dirección equivocada, volvé a la dirección justa, ¿ok? Eso es una interpretación de la cual creo que ya hablamos alguna vez en pasado, ¿no? Porque vos, yo creo, si no me acuerdo mal, en otra entrevista se hablaba de la enfermedad como señal del cuerpo para corregir la dirección en la cual estamos. Sí, lo que llamamos la teoría del ángulo. Como que si no estás en tu destino, tu cuerpo te avisa. Tu cuerpo te avisa, te va enfermando hasta que viene el doctor y te dice, usted se va a morir. Y cuando dice, usted se va a morir, dice, bueno, vamos a cuidarnos y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sentido? Bueno, vamos a unir las cosas, ¿no? Uno tiene ciática, le rompes la información, ¿ok? Y la persona más o menos se cura, ¿ok? O al menos el dolor se va. Después tenemos que agregar el hecho de que si uno insiste, ¿ok?, con la memoria, vuelve la ciática otra vez, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que resolver el problema que nos trae la ciática para hacer que no vuelva? La electricidad, o bueno, estas comunicaciones de ondas las dispersamos con la electricidad y estamos volviendo a nuestro camino.
a nuestro Claro, destino. una de las frecuencias de ondas más evidentes, yo creo que existen en el cuerpo, son las emociones. Sí. El pensamiento también es una frecuencia de onda, no podemos verlo, sin embargo es evidente que están ahí y condicionan procesos químicos que son observables, como las hormonas. Sí. Una emoción te puede dar una cascada hormonal tremenda y otra emoción te da otra. O sea, las emociones son frecuencias de onda. Entonces no podemos separar, como tú bien dices, una memoria celular interna con una emoción. Probablemente la emoción es como una especie de director de orquesta que enseña a las células a retener ciertas memorias. Entonces ahí ya tenemos que meternos en los hábitos emocionales del paciente. Si tú realmente, una ciática, usando este ejemplo, te está viniendo bien, porque tiene más cuidado de tu familia, porque emocionalmente tienes ahí un apego, porque no consigues una pensión de que no te... Por mucha electricidad que pongas, la emoción del paciente va a repetir ese dolor, no quiere quitárselo. Hay una intención emocional. Entonces tienes que trabajar las dos partes. Claro, la parte emocional. La memoria celular y el director de orquesta que la produce, que en este caso es la vida del paciente, que la podemos llevar a lo más amplio posible, desde su emoción hasta el árbol genealógico, que a veces también el árbol genealógico está causando ese problema. Entonces, la frecuencia de onda funciona por escalas. Entonces, está la escala macro, micro, desde una célula hasta el cosmos. O sea, también tenemos ahí pues lo que habláis mucho en Feng Shui Radio sobre la cosmología. Entonces, las estrellas, el horóscopo, eso también sería, lo tenemos que poner todo junto y acaba afectando. Entonces tenemos que buscar el nivel de trabajo, ¿no? Las dimensiones de donde puedes, pero la más rápida, eficiente, como tú dices, es la emoción directa del paciente. No se puede separar el dolor físico de una emoción. Eso es claro. Cuando vos hablas de que están en circulación, ¿no? Están en circulación porque si están en un circuito cerrado, ¿están en un circuito cerrado porque si no se pierden? ¿O están en un circuito cerrado? Es igual que una pila, que una batería. La batería mantiene electricidad dentro con un circuito cerrado. Por eso la pila, si la dejas sin usar, llega un momento que deja de funcionar. Deja de funcionar, sí. Entonces la electricidad, uno de los principios de la energía en sí, es el constante movimiento. No existe la energía estática. Esto está fuera. Digamos, no hay un hard disk que almacena todo. Claro, no. Bueno, un poco el hígado. Bueno, pero el hígado también es un circuito cerrado en sí mismo. Sí, okay, necesita claro. constantemente movimiento. La ausencia de movimiento es la ausencia de energía. Por eso decimos también no existe la energía mala o energía buena, sino existe la energía en movimiento, que es la buena, y energía atascada. Entonces tú puedes atascar también energía en un circuito cerrado caótico. Un circuito cerrado caótico puede ser una inflamación crónica, pero sigue en movimiento. Lo que pasa es que no tiene la armonía globalizada con el resto. Claro. Bien. Interesante como tema, ¿eh? Sí, yo lo encuentro muy interesante. Es fascinante. Es casi una necesidad de nuestra era de la comunicación, aplicar todos estos avances tecnológicos que por todos lados al campo de la medicina. Aunque de momento no tengamos, como tú bien has dicho antes, los aparatos suficientes para poner un micrófono y ver de qué están hablando dos células. Un micrófono muy sensible para... Y luego el caos que tiene que haber en el cuerpo, el caos no, la cantidad de frecuencias de onda cruzándonos son billones probablemente. Entonces poder identificar, sacar el ruido y ver de qué están hablando dos células, el día que consigamos eso será un súper avance. A lo mejor la charla es muy aburrida con dos células, ¿sabes? Depende de dónde estén, sí, depende del tema que tengan. Depende de qué células. Puede que sean incluso cotillas y que solamente estén hablando igual que los seres humanos de cosas... Yo creo que la comunicación va a ser, si un día se descubre, será mucho más simple de lo que más simple y más efectiva de lo que es la comunicación entre personas, ¿no? Esto lo veo un poco así como situación. Bueno, vamos a una pausa musical y después seguimos con David Luján o Lujan, ¿cómo te gusta más? Bueno, yo trabajo mucho en inglés, me da igual, depende de ahora mismo Luján. Ok, perfecto. Bueno, vamos a la pausa musical, gracias. This is Feng Shui Radio. Las mejores noticias en metafísica china.
Bueno, seguimos con David Luján. Parece casi chino, Luján. En Argentina hay uno que es la Virgen de Luján. Sí, muchos, sí. Es un nombre de mujer ahí también. Luján. ¿En dónde? En Argentina, ¿no? Argentina yo nunca vi una, pero puede ser. No sé. Yo me acuerdo que estaba cuando era mi abuela tenía siempre esta historia de la Virgen de Luján. Hay una ciudad que se llama Luján, donde hay una iglesia muy grande, una catedral. Yo pasé por ella, sí. ¿Sí? ¿Pasaste? Sí, bueno, vamos adelante con las ondas y la frecuencia de comunicación en el cuerpo entre las células. Entonces, contanos un poco más de cómo estás trabajando esta teoría y... Bueno, por ejemplo, sobre lo que sabemos, hay ciertas cosas que ya sabemos de las ondas, su comportamiento. No sabemos mucho, pero algo sí. Por ejemplo, las características, una de ellas es que pueden vivir compartiendo espacio-tiempo sin molestarse. Las ondas. Las ondas. Si tienes una onda con un tipo de frecuencia y tienes en el mismo espacio y tiempo otra con otra frecuencia distinta, no se molestan. O sea, puedes lo que llamamos en el libro dimensiones. Pueden compartir viviendo en distintas dimensiones, lo que para nosotros es un mismo espacio-tiempo, ellas viven ahí y no se molestan. Es una de sus características. No entienden el espacio-tiempo, de cierto modo. Y si comparten características, ahí es cuando interactúan entre ellas. Hay una interacción. Las interacciones, la más común es la amplificación. Dos ondas de similares características, si se juntan, se amplifican. Es decir, antiguamente no existía la tecnología, entonces si ponías a un violinista y ponías luego a 5 violinistas, el volumen subía. Es una amplificación de la frecuencia de onda. Y si pones a 300 violinistas en una habitación, sube el volumen. Entonces, tocando similar, nunca van a tocar exactamente igual, pero similar ya aumentas el volumen. Entonces, eso es lo que intenta hacer el cuerpo internamente, buscar lo que decíamos antes, confirmaciones para amplificar la fuerza. Nosotros vemos en el cuerpo que está lleno de electricidad. ¿Dónde sale esa electricidad? Es un milagro que llevamos siglos buscando. Cómo el cuerpo es capaz de tener electricidad, sobre todo el corazón, que tiene un impulso eléctrico muy fuerte, ¿no? Lo más probable es que el cuerpo lo construya a través de la acumulación de estas frecuencias de ondas, como si fueran muchos violinistas juntos. Entonces tú aumentas gente tocando la misma melodía, otro violinista, otro, cuando llegas a un volumen muy fuerte, con esa cantidad de radiación ya puedes producir electricidad. Y de ahí sacaremos, posiblemente, digo que no se sabe, pero es una de las explicaciones posibles de dónde está la electricidad en el cuerpo. Y la electricidad cardíaca, sobre todo. Entonces tenemos esa capacidad de vivir en dimensiones distintas, que tiene la frecuencia de onda, la capacidad de la amplificación para generar electricidad y otras cosas. Otra es la cancelación. Las ondas se cancelan entre ellas. Es otra cosa interesante. Pero para cancelar es muy complicado porque necesitas que una onda sea lo que se llama en desfase perfecto. Una onda tiene unos picos, subidas y bajadas. Si tú pones otra onda con los picos de subidas y bajadas igual, pero inversa, pero exactamente, tiene que ser muy preciso, cuando se cruzan ellas dos, se cancelan ambas. Entonces es lo que se llama desfase perfecto. En teoría, dos violinistas tocando en desfase perfecto producirían silencio. En teoría, porque es imposible, claro, que sea tan preciso que dos violinistas hagan eso. Pero en teoría sí. Lo que nosotros creemos es que el cuerpo, una célula, sí que es posible que haga esto. No debe ser tan complejo si recibes una frecuencia de onda, invertirla y emitirla en desfase perfecto. Bueno, eso con la computadora se puede hacer, ¿no? Claro, con una computadora se podría hacer. Entonces, posiblemente una célula o los órganos podrían hacer eso. Y eso es un sistema de defensa inmunológico que es tremendamente rápido y útil. Es decir, tú tienes a alguien que te está insultando, como hacen los niños, que tú más. Entonces es una especie de defensa, pero eso sería un insulto, eso sería lo contrario. Si tienes una célula agresora, un agente externo, un patógeno que está agrediendo a una célula, la invierte, tira la onda inversa y la está destruyendo. Y sí que en biología, con microscopios, podemos ver un montón de respuestas inmunológicas que no entendemos de dónde salen. Milagrosamente, un agente nocivo muere. Y no, a veces sí encontramos la razón, porque un macrófago se lo come, un linfocito lo marca o lo que sea, pero hay otras ocasiones que simplemente desaparece. Entonces no vemos el proceso. Existirá por esa emisión en desfase perfecto de las células. Yo creo que una célula no puede existir sin ese tipo de trabajo inmunológico.
Y ahora tenemos, yo soy de España, ahora tenemos un investigador español que posiblemente va a conseguir un premio Nobel. ¿Por esto? ¿O este trabajo? Sí, por un trabajo similar. Similar, ok. En España no tenemos muchos premios Nobel, solamente 8. Solamente yo, Pero pobre. Dos de ellos son de medicina y sobre todo uno muy importante, que es Ramón y Cajal. Pues porque hay premios Nobel que luego se quedan perdidos y otros que es premios Nobel que siguen siendo importantes durante toda la historia de la medicina, ¿no? Entonces, Ramón y Cajal es uno de esos. Es el que todavía sigue siendo muy moderno en el día de hoy. Tenemos uno, pero importante. Bueno, ¿y cómo se llama este premio Nobel? Futuro premio Nobel. Claro, futuro, todavía no sabemos si se lo van a dar, ¿no? Pero es Mújica y él ha desarrollado un sistema que en conjunto no trabaja él solo. Ha habido otras científicas que le han ayudado mucho. Es CRISPR-Cas. CRISPR-Cas. Es el sistema que han generado entre todos. Y ese es también el futuro de la medicina y han visto a través de radiaciones, radiaciones que tiene la propia célula, cómo es capaz de defenderse. Entonces un poco el premio Nobel viene porque ha descubierto la posibilidad de que las células tengan su propio sistema inmunológico. Cada célula tiene su propio sistema inmunológico y lo hacen a través de emisión de frecuencias de ondas. Bueno, a través de una serie de... es un poco más complejo, ¿no? Una serie de repeticiones, pero son todas por radiación. Bueno, eso es lo interesante de la cancelación, que yo supongo que existe mucho en nuestro organismo, el cancelar ondas. Como tú decías antes, una simple onda que se ha intentado muchas veces meter en el cuerpo no es efectiva por ese mecanismo de defensa que tiene el cuerpo ante cualquier onda externa, incluso interna. Bueno, pero también hay que ver si es posible, si conocemos nosotros no conocemos las frecuencias en las cuales las células hablan, ¿okay? O se comunican. Claro. Porque si yo te doy 4 MHz y vos me das 2, a lo mejor estas no están en el mismo... Claro, es lo que decíamos antes de las dimensiones. Dos dimensiones distintas o dos campos de frecuencia de onda no se afectan en absoluto. Claro, pero hay interferencias, no sé, todo el cuerpo es un sistema también defensivo ante las ondas, por eso sería complicado interferir. Existe una posibilidad de futuro que es los nanorobots, meter millones de nanorobots en tu interior, en tu flujo sanguíneo, y ellos coordinados empiezan a escuchar y a emitir respuestas. Eso suena un poco locura, pero quizás es el futuro de la medicina. Escuchar primero la frecuencia de onda que tiene el paciente y luego los nanorobots la pueden cancelar, la pueden amplificar, la pueden... Eso es... Bueno, eso falta un poquito todavía. Sí, bueno, no se sabe. La medicina a veces pega un salto tremendo, la ciencia en general. Ya existen los nanorobots. Lo que no saben es escuchar las células todavía. Siguiendo, quizás nos ha faltado, hemos hablado de la amplificación, hemos hablado de la cancelación. Una cosa muy interesante, ya es casi más psicológica que hacen las ondas, es el decaen. Existe una fuente de empuje, como una voz, por ejemplo, uno dice y hay un momento que esa onda decae, desaparece. Sí. Es interesante porque en el mundo de lo psicológico y de la memoria, para que las cosas no te persigan, como decíamos antes sobre los dolores, hay que dejarlas decaer, no motivarlas nosotros con una emoción o con un pensamiento, el decaimiento. Y eso es lo que todos los terapeutas suelen intentar, distraerte para que tú no andes motivando memorias o motivando recuerdos, dejar que las cosas, si no te interesan, decaigan. En el árbol genealógico lo mismo. Imagínate, por ejemplo, que un abuelo hace alguna cosa tremenda, que está en una guerra y mata a alguien. Si ese abuelo guarda silencio y no se lo cuenta a nadie, a su hijo tampoco se lo cuenta al nieto, no solo contárselo, sino que tenga una actitud que no sea de asesino, que sea una actitud alegre, normal, una persona normal. Al no pasarlo, decae. Y entonces el árbol genealógico no tiene consecuencias. Pero si un abuelo mata a alguien en la guerra y se queda traumado, aunque no lo cuente, pero ya es una persona que tiene una emoción interna, que no la cuenta, pero ves que es raro, hace cosas extrañas, toda esa emoción se la traspasa a su hijo, nadie sabe de dónde viene esa, se la traspasan al nieto, al bisnieto, no hay un decaimiento, existe un refuerzo de esa memoria. Sí. Entonces también en un árbol genealógico hay muchos problemas que nos vienen dados, que son subconscientes, porque no se ha dejado de caer a la onda esa, sino que se le ha estado reviviendo. Dándole vida otra vez. Claro. Bien. Bueno, eso del árbol genealógico es bastante interesante como argumento. Me gustaría a lo mejor en otro programa tratarlo. Sí, es amplio eso. Porque eso es bastante amplio y sobre todo es bastante interesante, ¿no? Porque como de generación a generación a veces las enseñanzas son las mismas, pero los roles se invierten. Claro, pero aquí vemos que este mundo de las biocomunicaciones
incluye todas las dimensiones, es decir, de la escala ínfima de los partículas hasta nuestra vida cotidiana, hasta el árbol genealógico, hasta una sociedad completa. O sea, las ondas se mueven en todos esos campos o dimensiones. Entonces, una de las características, vos recién dijiste que lo vinculabas a las sociedades, ¿no? Entonces tenemos una onda que tiene un mensaje, que tiene una información, y hablaste de sociedades. Bueno, es simplemente por pensar, cuando tú vas sumando ondas desde una escala, que puede ser una escala mínima, vas sumando ondas, también cambia la información. Entonces, ¿qué resonancia tiene completa una ciudad? Cada ciudad tiene la suya, claro. Y las personas te sientes cómodos en una ciudad o en un entorno, eso también... O sea, el mundo de las ondas lo amplía todo, claro, llega desde lo micro a lo macro. Porque si vos das vueltas por el mundo, y vos viajaste bastante, las diferentes sociedades las diferentes ciudades tienen temáticas diferentes, donde se viven cosas diferentes, ¿no? Hay sociedades o hay ciudades que tienen un grande complejo de inferioridad, entonces tienen que tener a alguien que los machaque desde arriba, porque si no, no se pueden rebelar. Sí, ¿Okay? Hay sociedades que tienen, o ciudades que tienen más una idea de prepotencia, entonces van a conquistar. Digamos que cada sociedad puede tener un arquetipo, como si fuera un teatro. En una sociedad hay un film diferente, un cineplex. En cada sociedad hay cines diferentes, ¿no? Entonces, ¿eso también lo ves como ondas? Sí, porque colectivas. Sí, parecido a lo que hemos hablado antes de una memoria que en árbol genealógico que se mantiene, la historia, también puedes hacer que la historia se amplifique o que la historia decaiga, como ha habido muchos casos en la historia donde ha pasado algo grave y no se ha contado, no se cuentan los medios, no se escriben los textos de historia. Eso, la onda esa, o el incidente que pasó, decae, desaparece y no afecta a la personalidad de la ciudad, a la personalidad de la cultura. Y hay otras cosas que incluso sabemos que han sido mentiras, que ni siquiera han sido reales, pero que las cuentas, la gente se lo cree y cambia la personalidad de la ciudad, de las personas. La realidad viene construida por la información. Claro, no por lo que pasó realmente, sino por lo que informas. Entonces, igualmente tú puedes, lo que es una hipocondria, tú convencerte de que te duele un codo y entonces acabas en el hospital porque realmente te duele. Lo mismo en una ciudad, tú puedes convencer que hubo una guerra, a lo mejor no la hubo, pero si todo el mundo se lo cree, esa información puede generar un complejo de inferioridad, un complejo de pena, y no fue necesariamente un evento real. O sea, esa es la responsabilidad de amplificar algo, cancelarlo o dejarlo que decaiga. Esas son las tres propiedades básicas que conocemos de una onda y se pueden llevar a muchos campos de entendimiento. Ahora estamos intentando hacerlo entenderlo dentro del cuerpo, de manera celular. Nos falta quizás otra de las características sería la capacidad de penetrar que tiene una onda. La penetrabilidad de una onda, que por ejemplo las ondas alfa son de muy baja penetrabilidad. Entonces, si queremos, como hemos estado hablando antes, del cableado del cuerpo, el sistema linfático, el sistema sanguíneo, intersticios, fascia, las meninges en el cerebro, todo ese cableado necesitas una onda que no se escape de ese cableado, de ese tubo. Una onda, un grito puede cruzar una pared. Entonces tenemos ondas que pueden penetrar con facilidad y otras ondas que no penetran. Y entonces las que van por el cuerpo, por ese cableado, tienen que ser de baja penetrabilidad, porque si no saldrían del cableado, ¿no? Y luego probablemente también existen organismos en el cuerpo capaces de una onda que es de baja penetrabilidad cambiar y de repente extenderse y cruzar y romper el cableado. Entonces son muy mágicas en ese sentido. Pueden ir conducidas por un canal o pueden romper ese canal y extenderse por todos lados. Perfecto, genial. Es así las características de las ondas básicas, ¿no? Partiendo de eso es donde estamos intentando construir un razonamiento más amplio de la biocomunicación. Perfecto, genial. Bueno, y entonces, tanto para hay otra cosa que me queda en la cabeza, ¿no? Que me gustaría ampliarla un poco. Hablamos de la relación entre las ondas y el sistema inmunitario, ¿no? En otra entrevista estuviste hablando de que el sistema inmunitario, está el sistema inmunitario de la persona y también está el sistema inmunitario colectivo. ¿Okay? Entonces, es como que si el sistema inmunitario de la persona a veces va a trabajar más en función del colectivo o del propio árbol
genealógico o del propio núcleo que del colectivo, que del personal. Sí, lo encuentro muy interesante porque siempre hemos pensado que el sistema inmunológico pertenece al cuerpo que lo porta, ¿no? Pero ahora estamos descubriendo que el sistema inmunológico es, como todo, es una escala de prioridades. Pertenece al cuerpo que lo porta, pero también tiene que pertenecer al grupo de pertenencia. El más importante es la familia, pero también el grupo de trabajo, tu grupo de amigos. Entonces es interesante ver cómo un sistema inmunológico cuida no solamente al que lo porta, sino también a todo ese grupo. Es decir, por ejemplo, tú tienes una familia donde hay un conflicto y uno de los miembros está causando ese conflicto. Su sistema inmunológico de repente baja y empieza a atacarle. Hay muchas enfermedades, cada vez salen más autoinmunes, donde tu propio cuerpo te ataca a ti mismo. Entonces la pregunta es, claro, si existe una frecuencia de onda que está regando a toda esa familia, hay una intención colectiva de ese sistema inmunológico colectivo para empezar a dañar a un miembro por un interés colectivo también. Entonces eso explicaría muchas cosas de por qué existen las enfermedades autoinmunes o por qué, por ejemplo, un cáncer, que para el sistema inmunológico es muy fácil de eliminar, lo puede eliminar en cuestión de horas, un tumor bien grande, que se han hecho pruebas con ratas, y sin embargo, en vez de eliminarlo, no solo lo sostiene, sino que hasta incluso lo alimenta. Entonces, ¿qué intención tiene el sistema inmunológico? En principio parece que es tonto. ¿Cómo estás alimentando algo que te va a matar? Bueno, porque a lo mejor pero si lo piensas de manera molestando al grupo de pertenencia, ¿no? Claro, si lo miras de manera colectiva es como ese portador del cáncer, el colectivo tiene una intención sobre él. No necesariamente matarlo, puede llamar una atención sobre algo. O sea, ahora ya la enfermedad tiene esa posibilidad de ver por qué el sistema inmunológico, que es tan inteligente, muchas veces da, entre comillas, fallos. O sea, no son fallos, son intenciones colectivas que van más allá del cuerpo que lo porta. Pero entonces, ¿las ondas de tu cuerpo pueden dialogar con las ondas de otro cuerpo? Ah, sí, claro, eso es esencial, claro. O sea, nuestras células están en comunicación, o sea, no nos sirven solamente a nosotros, sirven ampliando la escala a nuestro grupo social, a nuestra cultura y a la raza humana. Entonces mi célula no es mía, por así decirlo, ¿no? Es un sirviente mío, pero no es únicamente mío. Igual que yo sirvo a mi familia, también sirvo a mi sociedad. Entonces lo mismo hacen las células. Perfecto, muy bueno. Bueno, pues es interesante este tema. Entonces, ¿cuándo tenemos tu libro a disposición? ¿Cuándo es que se puede empezar a comprar? ¿Dónde se compra? Bueno, yo espero terminar lo antes posible, pero me gustaría lanzar una llamada para todo aquel que esté interesado en estas cosas. Estamos construyendo casi desde cero, ¿no? Entonces todo aquel que esté interesado que se contacte con nosotros para seguir construyendo entre todos esto, ¿no? Claro. El libro espero terminarlo cuanto antes posible, ¿no? Pero sí que necesitamos gente interesada que aporte y que esté dispuesta a investigar en este tema y construir entre todos. Ojalá se pueda hacer eso, ¿no? Ah, eso seguro. Que esto es el futuro de la medicina, o sea, tenemos que avanzar por ahí. Ya nos meteríamos en los intereses. Hay ciertos intereses que no quieren que esto suceda. Entonces es una investigación privada, de momento. Claro. Cuando ya la gente vea que hay mucho dinero aquí, entonces a lo mejor se convierte en menos privada y más estatal, supongo. Buenísimo. Bueno, entonces te agradezco por estar acá hoy con nosotros y bueno, dejanos un poco tus datos, así si la gente quiere encontrarte o quiere contactarse directamente con vos, lo puede hacer. ¿Cómo hace uno de nuestros personas que te está escuchando en este momento para poder contactarte? Bueno, supongo que lo más cómodo siempre es el correo electrónico. Tendría que escribir a Ekan Acupuncture, que es la palabra acupuntura, pero en inglés, ekanacupuncture@gmail.com. Gmail.com, perfecto. ¿Y tenés un sitio web que querés comentarnos? Bueno, en el sitio web tengo dos. El libro de acupuntura que he escrito es Acupuntura Natural. Entonces la página web se llama así, acupunturanatural.com, y la de inglés es lo mismo, pero naturalacupuncture.com. Ahí pueden encontrarse. El que esté interesado en la vía comunicación, por favor que me escriba y que lo haga el correo electrónico. Claro. Y ya vemos cómo podemos entre todos ir intercambiando trabajos y avanzando en todo esto, que es amplio. Es amplio. Hay que reescribir la medicina casi desde cero. O al menos empezar a leerla desde otro punto de vista. Claro. Con un poquito más de... Empezar a escribir la bioelectricidad y no la bioquímica. Sí, bueno, claro, es lo que nos dijo Tesla y nos dicen el mundo son vibraciones y energía. Cuesta investigar sobre esto, pero eso es el mundo. Y la mecánica cuántica nos lo está diciendo hace tiempo, ¿no? Que hay impulsos eléctricos. Claro, hay que meter todo ese conocimiento dentro del cuerpo humano.
Pero estamos avanzados ya. O sea, estamos en buen camino. Yo creo que sí, estamos en buen camino. Perfecto. Bueno, muchas gracias otra vez por estar acá y nos vemos la próxima. Me gustaría más adelante retomar 2 temas que son interesantes. Uno es el de del árbol genealógico, que yo lo encuentro bastante interesante, sobre todo porque empiezo a ver muchas veces que la gente de generación en generación repite lo mismo, repite la misma situación, sí. Pero desde diferentes puntos de vista. Ayer, el otro día, salí con una amiga suiza, fuimos a tomar algo y ella me decía, la charla, ahora, sin estar a dar nombres, tanto no es una cosa personal, pero ella me decía que bueno, había encontrado a su papá después de mucho tiempo, y antes de que ella naciera, el papá se separó de la madre, entonces él quería tener un aborto, ¿no? Entonces mi amiga siempre se preguntaba si el padre realmente la quería. Entonces, bueno, qué sé yo, hablamos un poco, el padre la quiere porque hizo cosas muy concretas donde muestra que la quiere. Pero después de un tiempito, después de 2 o 3 minutos de hablar, salió la conversación por otro lado. Y en un momento ella me dice, si yo hoy me quedara embarazada tuviera seguramente un aborto. Entonces me pareció muy gracioso porque dice, yo la membro como. Claro. Repitiendo patrón, ¿no? Entonces a veces yo creo que de generación en generación lo veo muchas veces, se repite la misma genesatura, pero la misma historia, pero uno juega a veces del otro lado. Sí, claro. Entonces, sí, posiblemente se quede en las células, esa memoria celular que la podemos llamar subconsciente. Digamos que todos, yo no hago sobre la experiencia de la charla con esta amiga, no hago una cosa política sobre la importancia al menos del aborto. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que, por un lado dice, me quiere o no me quiere, bueno, yo también lo haría, ¿no? Entonces, todo su trauma de que si la quiere o no la quiere porque ella podría no haber existido, es como que se va a jugar el mismo rol, pero del lado genitorial, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto realmente controlamos incluso lo que pensamos o lo que sentimos? Te viene dado internamente por tu árbol genealógico, y ese impulso que le salió a tu amiga le dijo a abortar. Y es una cosa que viene del árbol genealógico, el mensaje. Exacto. Y ella a lo mejor, si lo piensa más fríamente, diría, no, tengo que corregir esto. Pero internamente sus células le empujan hacia eso, porque su árbol genealógico viene ya escrito así, está esa frecuencia en sus células. Sí, muy interesante, claro. Después hay varios casos de eso, ¿no? Donde la gente en forma inconsciente repite la misma experiencia, o experiencias muy similares, pero jugadas desde otro rol, donde en sí mismo, dado que la persona está dentro del juego o la obra de teatro, interpreta otro rol, otro papel, no se da cuenta que el juego es el mismo, pero el juego se repite. Sí. Eso fue una de las cosas que me causó mucha curiosidad. Bueno, te agradezco por estar acá y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias a todos. This is Feng Shui Radio. Las mejores noticias en metafísica china.